Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Muy buenas tardes, continuando con nuestras series de charlas respecto a la historia de la iglesia y respecto a la historia de los hermanos anabaptistas. Hoy vamos a hablar respecto a los cristianos en el sur de Alemania, lo que hoy sería incluso parte de Francia. Para esto vamos a empezar hablando respecto a los movimientos anteriores a los anabaptistas, cristianos sinceros que vivieron en aquella región. Entre ellos estaban los valdenses y los cátaros. Querido hermano, ¿qué nos puedes decir respecto a estas personas, estos hermanos que vivieron en aquella región hace tantos años? Es muy difícil saber exactamente cómo y quiénes eran los cátaros, porque ahora casi lo único que tenemos de historia de esas personas es que viene a través de la Iglesia Católica y Católica Romana. Y ahí ellos dicen muchas cosas que es muy difícil para saber si es cierto, si no es cierto. Pero esas personas, los cátaros, estaban en el principio estaban mayormente en el sur de Francia, que es Languedoc, la parte de Francia que está al lado del mar Mediterráneo. ¿Cómo es? Mediterráneo. Mittelmeer, ya, eso sí. Ok, ahora sí. Ahí estaban y ellos estaban en el principio, pero de ellos esparcieron en todos lados y también llegando a Alemania. Entonces, allí, no sé si ustedes saben de una ciudad que se llama Strasbourg y es totalmente alemán, pero está al otro lado del río Rin en ese momento y entonces ahora está parte de Francia. Pero esa parte de Francia, ahí llegaba mucha gente de los cátaros y también valdenses también. Y ellos, bueno, ellos empezaron también en Francia. Entonces, ya pronto, como vamos a decir que en 1300, 1400, esos años, y también así, mayormente en esos lugares, esos tiempos, y ahí llegaban estaban muchas personas que se convirtieron y llegaban a ser parte de estas iglesias clandestinas. Así que obviamente los gobiernos no les creían en nada. Entonces, por ejemplo, allí en la ciudad de Strasbourg, allí habían agarrado un montón de personas. Yo creo que eran más que 80 personas que estaban matando en la estaca. Sencillamente, personas de los cátaros. Y también, norte también, llegando a la parte de que es en Worms, en Alemania ahora, y en Trier, en otras partes. Ahí estaban bastante personas que se agarraban también por 100, 150 personas de vez en cuando. Así, ella mataban un montón de esas personas. Entonces, ya por mucho tiempo había una presencia fuerte en este lugar de creyentes que entendían lo que Jesús les quería de nosotros y vivían también, sin embargo, que los costó tanto, les costó la vida entera. No sé si te puede decir un poco más de ese lugar. Es muy interesante lo que relatabas respecto a los cátaros, que tenemos poca información actual respecto a ellos, Cierto. porque siempre la Iglesia Católica trataba de difamar a todos aquellos que se oponían a ellos, de tal manera que en la actualidad queda solo muy poca información y mucho que va respecto a insultos y cosas que no sabemos si son reales y calculamos que no, debido a que históricamente siempre todos los enemigos de la Iglesia Católica eran totalmente difamados, incluso los judíos también se les acusaba de tantas barbaridades que eran todas mentiras. Eh, es interesante respecto a que siempre hubieron iglesias y hermanos fieles al Señor en toda la línea de tiempo, y eso es importante de recalcar, y que muchos de ellos son desconocidos y otros, bueno, quedaron en la historia. Eh,
avanzando un poco en el tiempo, teniendo el ejemplo de estos hermanos en aquella época, también en el tiempo de la Reforma llegaron los anabaptistas. Anteriormente estuvimos viendo cómo el movimiento anabaptista, comenzando desde Suiza, se expandió hacia la región del Tirol, hacia Países Bajos, el norte de Alemania, hacia Austria, hacia Moravia, pero también en esta zona que es muy cercana incluso a Suiza, en el sur de Alemania tuvieron una presencia muy fuerte. Entre ellos habían dos hermanos originarios de Suiza que hicieron un gran trabajo predicando y bautizando a muchas personas. Ellos eran Balthasar Hüttmeyer y Wilhelm Reublin. ¿Qué nos puedes decir respecto a estas personas? Tal vez debería decir primero acerca de Wilhelm Reublin. Wilhelm Reublin, ello era sacerdote, pero de la iglesia protestante en Suiza. Pero él se convirtió totalmente del corazón. Y entonces él empezaba a entender lo que Jesús les había enseñado. Entonces él llevó a otra persona también importante de educación, que estaba también de Suiza, y este era Balthasar Hüttmeyer. Y esas dos personas, por la presión, el problema que tenían que el gobierno en Suiza, ellos tenían que salir, huir, y se huían primeramente al sur de Alemania. Entonces allí había un montón de personas que se convirtieron ya pronto. Y muchas iglesias, iglesias pequeñas, que iglesias no estamos hablando de lugar, donde se convenían, estamos hablando de las personas mismas. Y esas personas allí también sufrieron una enorme persecución, esa vez de ambos, de los católicos en Baden, que es el sur de Alemania, y en Württemberg, que también es católico, pero también al norte en Hesse, al Thüringen, y luego en Bavaria, que por un tiempo era protestante, pero después se volvió otra vez a ser católico, que es muy católico hasta el día de hoy. Pero ahí también se reunían un montón de personas y se bautizaron y tenían la Santa Cena juntos con nosotros en las montañas, en el bosque, en cualquier lugar, cuando estaba oscuro y todo eso, porque ahí era muy peligroso para hacerlo. Pero tal vez deberíamos de hablar un poquito de Michael Sattler. Michael Sattler, que en realidad era de una comunidad, de un orden católico de los franciscanos, no, era de los benedictinos, sí, exacto. Y él estaba cerca del Rin, del río de Rin, en el lugar que se llama Freiburg. Y allí también empezó a leer la Biblia, porque ahora ya estaba entrando la palabra que fue traducido, obviamente, por Martín Lutero. Ellos personas no eran luteranos en ninguna manera, tampoco reformados de Suiza, pero ellos estaban empezando a leer la Biblia y cosas pasaban. Y Michael Sattler, él se convirtió totalmente y salió de la comunidad que estaba aparte y se casó, que era muy distinto porque ahí entonces los sacerdotes todos tenían que ser sin casarse, pero esa persona salió y también era muy educado. Entonces, él podía traducir muchas cosas al alemán y también ayudó mucho para que la gente entendía la Biblia, porque muchas personas ya podían ver la Biblia, pero no podían leerlo porque no sabían leer. Ese es el problema. Pero Michael Sattler era un gran ayudador en esto, ayudador. Tal vez usted puede decir un poquito lo que hicieron en una reunión ahí en el sur de Alemania, cuando por eso fue en la parte que ahora pertenece a Suiza, pero se llama Schleitheim. Tal vez usted puede decir un poquito de lo que estaba en Schleitheim. Muy interesante. Miguel Sattler era una persona muy sabia que amaba mucho al Señor, hizo un gran trabajo en toda aquella región. Y en Schleitheim, en Suiza,
los anabaptistas en el año 1537 se reunieron e hicieron una confesión de fe. Una confesión de fe es escribir toda la creencia, todos los estatutos de alguna manera de lo que se creía respecto a Cristo y con todo lo que iba referido a la Biblia. Es interesante la historia porque los protestantes en aquella época no hicieron ninguna confesión de fe hasta el año 1530 y se arriesgaban mucho al hacer una confesión de fe porque era ponerse en contra de todas las autoridades del imperio católico de aquella época. Y los hermanos tuvieron el coraje y el sacrificio de demostrar al mundo de cuál era el camino hacia Cristo y escribieron la Confesión de Fe de Schleiden, la cual es muy completa, habla sobre muchos temas que eran muy comunes en aquella época y que también sirven para la actualidad, respecto a la no resistencia, no portar armas, respecto a obedecer a Dios sobre todo y no a las autoridades humanas con sus reglas anticristianas y cuestiones muy interesantes. Ahí en el sur de Alemania también hubo una reunión en Augsburg que se llamó el Concilio de los Mártires, recibió ese nombre. ¿Qué nos puedes decir respecto a este hecho Bueno, histórico? esto pasó después, un poquito después de lo que estábamos hablando de cuando la reunión que tenía en Schleifen. Pero esto, lo que pasó es que Michael Sattler, que estaba en ese entonces, en este lugar, que era muy influencial en todo esto, él, la policía lo agarraban, él y también su esposa, y tenían algo muy difícil. Estaban en la corte enfrente de los alemanes y ahí entonces pronunciaron que él era hereje y de toda esa manera que lo tenían que matar a él primeramente y después también a la esposa. Y esto la esposa le echaban pero a él mismo lo tenían que tormentar en una cosa muy bárbara. Como ahí estaban, como le sacaban la lengua, le sacaban otras partes de su cuerpo y al fin entonces él lo quemaron vivo. Entonces, así era muy difícil en muchas de esas partes y un montón de otras personas estaban agarrados. Eso fue en lo que es en Württemberg, de la parte al lado del Rin. Pero ahora, ya que el hermano estaba hablando de Bavaria, allí en Augsburg, allí se juntaban también un montón de personas. Tal vez una persona, tal vez que mencionar, que debe ser Hans Hut, que era muy influencial en cuanto a eso, que él bautizaba un montón de personas. Y eran muchos jóvenes, en realidad. Y esos jóvenes, muchos eran como 18 años, 20 años o algo así. Y ellos los mandaron a cualquier lado donde podían hablar de su idioma. Y estaban predicando el evangelio a todos, pero en muy prontos años después, el año después, tal vez mejor dicho, después de esta reunión en Augsburg, un montón de esas personas ya estaban matados, porque agarrados y muertos, porque allí era por el gobierno, ambos los protestantes y los católicos, donde quiera que sea. Otros eran Hans Denk, era otro hermano que tenía mucha influencia en esos lugares. Y habían un montón de más, pero no voy a mencionar todos los números, los nombres. Pero allí en Sur Bavaria, en Augsburg, en este lugar, y también en Baden y Württemberg, los dos, ahí se enfrentaba el gobierno con miles y miles y miles de conversos al anabaptismo en ese momento. Entonces era muy difícil para echarlos afuera. Ahora después, después de una larga y difícil guerra, era una guerra de 30 años. Entonces, allí casi todos estaban matados o tirados para afuera. Como había muchos lugares, muchos pueblos estaban totalmente sin hábitos, sin personas, porque ahí estaba todo
tirado por fuera, todo está muy mal en la situación. Entonces, allí, después de tantos años, eso ya estamos hablando de 1600 y hasta que al principio de 1700, sí, ahí estaba la gente, estaban llamando a la anabautistas de Suiza para entrar otra vez a Sur Alemania, porque allí casi todo el mundo estaban afuera o echaron para afuera y todo eso. Ahora tenían o necesitaban personas para trabajar, para sembrar y para todas esas cosas. ¿Pero qué voy a hacerlo? Porque todo está malo como estaba allá. Entonces allí llegaba mucho montón de personas de Suiza para empezar otra vez la cosa de la iglesia en este lugar. Y esto obviamente está incluyendo totalmente las personas de nuestra familia y todas las personas que ahí, bueno, de todos ahí de Sur Alemania. Suiza los echaba fuera, pero al fin los líderes, los reyes o los príncipes del Sur Alemania estaban llegando, tirando que vengan, porque para ayudar. Y es muy curioso, pero esas personas eran católicos. Pero los católicos ya necesitaban anabautistas en este momento. Entonces eso empezó en este lugar. Pero en Bavaria, esto fue aún peor, porque ahí esto fue totalmente católico otra vez. Se llama la contrarreforma. Contrarreforma. Algo así era. Entonces ahí Bavaria otra vez fue muy, muy difícil. Y en Augsburg, ahí casi todos desaparecieron. Nada quedó. Hasta que en voy a decir que como otra vez, otros 150 años después, entonces llegaban unos Amish, no sé si se conocen Amish, pero es una parte de los anabautismos, ellos llegaban a Bavaria muchos después. Y en la segunda guerra mundial, Mundial. ahí llegaba personas así de Elsass, que es la parte en Francia, y en Suiza, eso fue en Bern, la parte de Bern en Suiza, ahí llegaban otra vez unas personas a Bavaria. Pero en ese momento hay algunos todavía allí de los anabaptistas, pero ya son bastantes débiles ahí en el sur de Alemania. Alemania tiene otros problemas en este momento. Es muy rico, muy fuera de Dios, vamos a decir, muy difícil. Pero también hay algunas personas ahí que muy sinceras, entonces ahí es la cosa ahora en Alemania. Muy interesante toda la historia que relata. Creo que hay que recordar que la guerra de los 30 años fue una guerra entre los protestantes contra los católicos y los campesinos que querían tener más derechos, más tierras, tener igualdad. No participaron los anabaptistas en esta guerra, sino que fueron víctimas, igual que la gran parte del pueblo que sufrió la muerte, hambruna, enfermedades, todo por cuestiones políticas vanas de este mundo, y es muy interesante toda la historia que relata. Mencionó Alsacia, la región de Alsace en Francia, y ahí hubo un hermano muy interesante que creo que tenemos que hablar un poco de él, que se llamó Pilgram Marpeck. ¿Qué nos puedes decir respecto a este hermano que fue muy importante para esta región y que él era una persona muy interesante? ¿Qué nos puedes decir sobre él? Pilgram Marpeck, bueno, él llegó realmente de Austria, pero allí obviamente tenía que salir por lo que creía. Pero él era erudito, como él puede leer muy bien, escribir muy bien también, escribió mucho realmente. Pero él llegó con una educación, pero se convirtió totalmente. Entonces, él en muchos casos era como un puente entre los anabaptistas de Sur Alemania y estaba viviendo en Strasbourg en ese tiempo, pero él tenía como algo entre los anabaptistas y el gobierno. ¿Por qué? Sencillamente porque él era ingeniero.
Y ingenieros en este entonces eran bastante escasos. Entonces ahí en la ciudad de Strasbourg y en otras grandes ciudades, entonces ellos necesitaban el servicio de ese hermano. Entonces él no le querían matar porque ellos pensaban que, bueno, él es útil para nosotros. Pero él entonces muchas veces estaba ayudando un poquito que no sea tan tremendo el asunto de los anabaptistas en el sur de Alemania. Y entonces él también era una cosa que para mí muy importante, sencillamente porque llegaba o estaba tratando todo el tiempo para hacer paz entre los hermanos y las hermanas. Porque en los muchos anabaptistas, en principio, ellos estaban como muy, no sabían tanto, no sabían mucho de la Biblia, tenían muchas ideas, cualquier cosas que eran, ya cuando salieron de la Iglesia Católica y de los protestantes, entonces ellos podían hablar un montón de cosas. Y por ejemplo, hay una persona que tal vez estábamos hablando antes, de esos que tenía mucho problema después en los Países Bajos. Y eso era Melchior Hoffman. Melchior Hoffman. Él también vivía en Strasbourg. Entonces, él tenía muchas ideas, pero Pilgrim Mapek, él estaba muy bueno para arreglar los asuntos entre personas y para explicar exactamente lo que dice Jesús en cuanto a esto en sus enseñanzas. Entonces, era como una enorme ayuda para toda la iglesia en este tiempo. Muy interesante y muchas gracias por compartir esto. Un punto también muy interesante es que este hermano Pilgram Marpeck había sido premiado y galardonado por el mismo emperador en Austria, porque él era ingeniero en el Tirol, en las minas del Valle del Inn, y había hecho una obra muy importante, pero cuando se convirtió al anabaptismo, le fueron quitados esos títulos y esos honores que le habían dado, y bueno, son partes también de las consecuencias de alguna manera humanas que hay por seguir a Cristo y por entregarse a Él. Muchas gracias. Sí. Tal vez era una persona más, una cosa más. Eso fue que la gente que vivía en Sur Alemania era bajo el gobierno de Kurpfalz, y esto fue, eso ahora es parte de Rheinland-Pfalz y también Baden-Württemberg, en esa parte. Pero ahí está bajo católicos, y esas personas, aunque los querían para lo que estaba poder hacer, que podían ayudar en lo material, pero ellos estaban muchas restricciones. Solamente unos pocos podrían reunir, y solamente en secreto, porque para que no atraje otras personas para convertirlos, no querían que hubiera ningunos conversos, pero siempre habían. Entonces eso fue algo problemático para el gobierno. Y también tenían unos ¿cómo dice? Para cuando se tiene que mucho dinero, tiene que tener Muchos impuestos. impuestos, es lo que estaba diciendo. Ujú. Impuestos, tienen tantos impuestos que era casi imposible para vivir en ese lugar. Entonces llegó una persona de Pensilvania, William Penn, y él llegó y entonces invitó a esas personas para ir al otro lado del mar y ir a un lugar que se llama Pensilvania, que ahora es en los Estados Unidos, y obviamente es exactamente donde estoy en este momento. Y ahí llegaban miles y miles y miles de alemanes, muchos anabaptistas, entre ellos, que llegaban del sur de Alemania y llegaban a Pensilvania en ese momento. Tal vez para terminar un poquito de sur de Alemania. Así es. Muchísimas gracias, querido hermano, por toda la información. Seguramente seguiremos hablando también respecto al sur de Alemania, porque la historia es larga y el testimonio y los ejemplos que nos han quedado de estos hermanos, estaríamos horas hablando de ellos. Muchísimas gracias por todo.